Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejáis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Podemos resumir no solo esos versículos que acabamos de leer, sino este pasaje que enfoca nuestro lema en este año, con una sola palabra. Y la palabra es paciencia. Así que nuestro lema para este nuevo año es un lema muy sencillo, pero no obstante tremendamente necesario. Se trata de la paciencia del Señor para vivir en el año 2015. Ahora bien, lógicamente, si vamos a lograr este fin que estamos proponiendo en esta mañana, conseguir que esta paciencia del Señor sea proyectada cada vez más clara en nuestras vidas, es necesario que entendamos de lo que estamos hablando. Y digo esto porque muchas veces cuando usamos palabras con frecuencia, pues la usamos quizás sin pensar en todo lo que está implicado, en todo lo que es su significado. Según el diccionario de Real Académica Española, que busqué durante la semana pasada, la palabra paciencia, según sus definiciones, tiene dos significados importantes. En primer lugar, la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. La capacidad de esperar cuando algo se desea mucho. O en segundo lugar, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso también es importante. En la Biblia descubrimos que la palabra paciencia se relaciona con otras palabras, es decir, se unen con otras palabras. Palabras como firmeza, constancia, resistencia, perseverancia. Así que todo eso está incluido dentro de este concepto de la palabra paciencia. Según un diccionario bíblico que consulté también, esta palabra significa soportar con buen ánimo. Soportar con buen ánimo. No será necesario que yo insisto que durante este nuevo año en que acabamos de entrar, a pesar de todo lo que nos están diciendo, de la mejoría que vamos a tener en cuanto al año pasado, podemos estar seguros de que también hay momentos difíciles que vamos a tener que enfrentar. Pensando en el año pasado, posiblemente lo que nos queda más bien grabado en nuestra mente son esos momentos difíciles, esas pruebas que nos costaron mucho tener que enfrentar y pasar. Pues podemos estar seguros de que en este nuevo año también nos están esperando cosas y situaciones a veces que pueden ser complejas y complicados. Quizás para algunos podría ser tener que soportar un desempleo o seguir soportando un desempleo. O por otros podría ser seguir soportando dolores, enfermedades, depresiones, también pérdidas de varias clases. Entonces, pensando en lo que este año podría traernos, es muy necesario y además algo urgente que nosotros estemos comprobando la realidad
de esa paciencia del Señor en nuestras vidas. Es por la paciencia que seremos firmes a pesar de las dificultades. Es por la paciencia que seremos constantes, que seremos resistentes, que podríamos perseverar a pesar de todas las dificultades que vamos a encontrar. Naturalmente, la mejor o la más perfecta expresión de la paciencia se encuentra en la persona del Señor mismo. Eso es algo que está reflejado de muchas maneras a lo largo de las Sagradas Escrituras. Lo que me sorprendió es que la palabra paciencia en sí, a través de una concordancia, ocurre creo que solamente 2 o 3 veces en todo el Antiguo Testamento. Pero la idea está claramente allí y por eso precisamente hemos leído en esta mañana en el libro de Job que todo su tema precisamente es la paciencia. Pero la mayor expresión, la expresión perfecta de la paciencia es el Señor mismo. Y eso es lo que está proyectado, por ejemplo, en pasajes como Números, capítulo 14, versículo 18, que describe al Señor como Jehová tardo para la ira y grande misericordia. Este tardo para la ira es la idea de la paciencia. Paciente con respecto a su ira. Pensemos por unos momentos en eso, sobre todo vosotros que puede estar aquí entre nosotros, todavía sin Cristo en tu vida. Has dejado pasar otro año sin disfrutar de la gracia del Señor. Esta gracia que está aquí libremente ofrecido en el Evangelio. Has entrado en otro año sin conocer a Cristo, sin conocer su gracia, sin conocer su perdón en tu vida. Y puedes estar preguntándote en esta mañana con mucha razón, ¿cómo es posible que a lo largo de todos esos años yo llego al año 2015 a pesar de mi rebeldía, a pesar de mis pecados? Porque el Señor es paciente en cuanto a su ira. Porque el Señor es grande en su misericordia. Eso es precisamente la idea que el apóstol Pedro está subrayando en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, cuando dice, el Señor es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es la voluntad del Señor. Eso es lo que la Escritura está revelando con respecto a la paciencia del Señor, con el fin que si tú todavía estás sin Cristo, pues vengas, no más tarde en este año, sino en este mismo día, en esta misma mañana, a conocer esta gracia del Señor en tu vida. El apóstol Pablo también, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, donde está tratando el andar en el Espíritu, y el andar en el Espíritu implica pues el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Y descubrimos que una de las características o una de las virtudes del fruto del Espíritu es la paciencia. Leemos en Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Llamo vuestra atención a esto porque es tremendamente importante. Porque nos está enseñando de que la paciencia es algo que nosotros no tenemos que ir durante el año 2015 buscando si somos creyentes. Y una vez que encontramos la paciencia, pues buscar de aumentar esa paciencia en nuestras vidas. La buena noticia, la enseñanza de la Escritura, es que como creyentes, empezando el año 2015, poseemos, por la gracia del Señor, su paciencia. De hecho, la poseemos desde el momento de nuestra regeneración, de nuestra conversión al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y es imposible que el Espíritu more en una persona y que no produzca en esta persona su fruto,
que incluye precisamente esa paciencia. Él es quien produce su fruto en nosotros y una de esas características es, como he dicho, su paciencia. Pero hermanos, hemos de entender, y eso es algo imprescindible, ya que sabemos que poseemos la paciencia, o sea que lo que estamos proyectando para este año no es conseguir la paciencia, ya la tenemos, sino es la manera de proyectar cada vez más clara en nuestras vidas por medio de nuestro testimonio. Así que durante este año, por la gracia del Señor, logramos progresar en la proyección, en la manifestación de la paciencia del Señor, podemos estar seguros de una cosa, de que eso no es algo que vamos a tener que ir anunciando, que eso es algo que va a ser proyectado con mucha claridad en nuestras vidas, de tal manera que cualquiera podrá verlo, de que el Señor por su Espíritu está obrando en nosotros que estamos trabajando precisamente con Él para lograr este fin. Entonces, pues, no servirá simplemente llegar al fin del año, como el propósito ha sido, pues, progresar, crecer en la paciencia, llegar al fin del año y decir, pues, mire, este año yo he progresado, y sin embargo no hay ninguna evidencia en la vida. De hecho, el argumento de Santiago con respecto a la fe también aplica aquí a la paciencia. Santiago en otro lugar dijo, muéstrame tu fe sin tus obras. Sabemos que eso es imposible. Entonces, de la misma manera, Santiago podría decir, muéstrame tu paciencia sin tus obras, lo cual también es imposible. Esto es el asunto entonces que queremos pues lograr por la gracia del Señor durante este año. Y para ayudarnos, aquí el Espíritu Santo por medio de Santiago establece 7 directivos, 7 cosas, 7 verdades, cada uno esencial para progresar, para lograr más y más la proyección de esta paciencia del Señor en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, para fomentar la paciencia del Señor durante este año, es imprescindible promover en nuestros corazones, en nuestras mentes, el retorno del Señor. Eso sé que hace 2 domingos lo tratamos, pero lo voy a mencionar aquí ya que ahora forma parte de lo que es nuestro lema. Es algo esencial para nosotros. Y lo enfocamos concretamente con respecto al testimonio del apóstol Pablo. Un testimonio que él afirma, que él pone la base en Romanos 8, versículo 18. Dice, pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es un principio que el apóstol Pablo proyectaba en su vida, vivía según este lema, digamos, en su vida. Tanto que él en una ocasión donde está tratando precisamente de lo que es la realidad de su vida, de lo que son aquellas veces que estuvo en la cárcel, aquellas veces que fue azotado por los enemigos del Evangelio, pues en este contexto él habla de esta leve tribulación momentánea. ¿Leve tribulación momentánea? ¿Cómo es posible que Pablo tiene este concepto de la tribulación cuando está hablando de sufrir grandes cosas por causa del Evangelio? De haber pasado tiempo en la cárcel, de haber sido azotado, de haber sufrido de tantas maneras, ¿cómo es posible que él puede hablar de esas tribulaciones de esta manera? Porque él tenía la costumbre de tener el retorno del Señor tan vivo en su mente, de que eso es lo que le estaba empujando cada día de su vida.
Él iba comparando su situación actual con lo que tiene actualmente en Cristo. Bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales, como escribe en su carta a los Efesios. Y esto no es nada en comparación a lo que el Señor va a traer para él cuando venga otra vez para ser glorificado en su pueblo. ¿Cómo entonces nosotros podemos avanzar en esta paciencia durante este año 2015? Pues pensando, meditando, considerando cada una de nuestras circunstancias, aún las más difíciles, en la luz de esta gloriosa verdad, de esta verdad de lo que somos ahora mismo en Cristo. ¿Lo has hecho alguna vez? En este momento cuando estás atormentado con dolores o con dudas o con aflicciones o con tentaciones, simplemente parar y sentar, ¿qué soy yo en Cristo? E incluso coger la Biblia, abrir en el capítulo 1 de Efesios, ver lo que son todas esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Nuestra elección desde antes de la fundación del mundo en amor, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, adoptados en la familia de Dios, y empezamos a reflexionar, a pensar actualmente nuestro estado en Cristo. Es cuando veremos cómo esas aflicciones empiecen ya a tomar menos peso, menos importancia en la luz de lo que somos en Cristo. ¿Y qué es esto? En comparación a lo que tendremos cuando Cristo venga para ser glorificado en su pueblo. Por tanto, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:18, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con esta verdad, con esta doctrina de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues que esa sea una doctrina bien fijado, bien establecido, bien grabado en nuestras mentes durante cada día de este nuevo año. Pero también para fomentar la paciencia del Señor, es lo que vamos a enfocar precisamente de esta mañana, para fomentar esa paciencia del Señor durante este año, es imprescindible parar los restos del pecado en nosotros. Parar los restos del pecado en nosotros. Acabamos de pensar en esta hermosa doctrina de la venida del Señor. Y cuando el Señor viene, pues los creyentes serán completamente transformados. Serán hechos perfectos en Cristo. En otras palabras, por medio de nuestra glorificación, en el mismo instante de la venida de Cristo, todo el pueblo del Señor, desde el comienzo del tiempo hasta el final del tiempo, será glorificado en un instante y cada creyente recibirá la imagen perfecta de Cristo. Seremos hechos perfectos ya en Cristo y entraremos en la presencia del Señor, aceptados en Cristo Jesús. Pablo habla de esto en Efesios 5, donde habla de Cristo presentando a este pueblo que Él ya ha redimido con su sangre. ¿Cómo la va a presentar? Pues dice este pasaje, la presentará una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando esto ocurra, hermanos, nuestra paciencia, junto con todas las demás gracias del Señor en nosotros, serán entonces perfectas. Pero no hace falta que yo os diga que esto todavía no corresponde a nuestra realidad. Queremos que lo fuera. Cuanto antes, pues mejor, pero no lo es. De hecho, lo que corresponde a nuestra experiencia es otra realidad muy, pero muy diferente. Es lo que Pablo trata en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 18.
Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Todavía no soy perfecto. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano, no quiero decir con esto de que tenemos que ir ya con esta triste realidad de que estamos pues en este cuerpo de pecado y por lo tanto tenemos que seguir en este año, como todos los demás años de nuestras vidas, pues con este proyecto de ser vencidos por el pecado. Esto es totalmente en contra de la enseñanza de la Escritura. Lo que la Escritura enseña es muy, pero muy diferente. El Evangelio que es Dios manifestado en la carne declara en Romanos 5, versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es la realidad que tenemos que llevar con nosotros en este año. El pecado sigue siendo una realidad. Pero más realidad todavía es la gracia de Dios que ya ha triunfado y sigue triunfando cada día en nuestros corazones y en nuestras vidas. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este es justo. Lo que Santiago está tratando aquí con respecto a la paciencia. Es imprescindible, hermanos, que luchemos con esta firmeza que hemos hablado antes, con esta constancia que hemos hablado antes, contra el pecado que todavía está en nosotros. Y lo digo en la luz del contexto de este pasaje, porque no tengo que ir fuera del contexto pues para establecer esta verdad. Como vimos, el pasaje que estamos tratando actualmente está conectado con el pasaje anterior con las palabras, por tanto, hermanos. En otras palabras, en la luz de lo que Santiago estaba tratando anteriormente, ahora está planteando solución. ¿Qué es lo que había tratado antes? Del pecado triunfando en la vida de personas que, aunque dentro de la membresía de la iglesia, personas ricas que estaban pues siendo dominados por el pecado. Evidentemente, esa influencia entre los ricos pues estaba pegando de alguna manera a todas las congregaciones. Además, si os fijáis de que él está tratando de solución para el pecado, cuando dice en el versículo 9, no os quejáis unos contra otros. Y luego sigue diciendo, para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. En otras palabras, él está enfocando una realidad, ahora que está hablando, porque lo dice aquí claramente en el versículo 7, por tanto, hermanos. El contraste es entre los ricos en el pasaje anterior y ahora los hermanos, los que son verdaderamente creyentes. Pero esto es la realidad, que ellos tienen que seguir en su lucha con el pecado y para poder seguir venciendo necesitan de manera especial la paciencia del Señor. La paciencia del Señor. Entonces, para ser pacientes, nosotros, por la gracia del Señor, tenemos que parar. Tenemos que declarar de nuevo la guerra. Tenemos que estar dispuestos en este año a seguir con esta lucha contra el pecado que todavía está dentro de nosotros. La manera de hacerlo está sugerida claramente aquí en este pasaje. Por lo tanto, en primer lugar, para poder parar el pecado todavía en nosotros, pues con paciencia hemos de conocer la realidad bíblica del pecado. Reconocer la realidad bíblica del pecado. Dicho, no hay otra forma de conocer el pecado.
Intentar conocer el pecado de cualquier otra manera es desviarnos, es engañarnos, es fantasear. La única manera de conocer el pecado es venir, traer nuestros corazones, nuestros seres a la luz de la palabra del Señor. Una característica, según Cristo, del auténtico creyente. Porque el creyente viene a la luz porque quiere descubrir lo que hay en su vida que todavía no es para la gloria del Señor. Lo que todavía impide el avance del testimonio en la vida del creyente. El apóstol Pablo declaró en Romanos 7:7, dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Fue cuando la ley, la palabra del Señor, el Espíritu Santo trajo la luz de la palabra del Señor a su mente y su corazón, que él descubre lo que es igual que Isaías. Aquella vez que entró en el templo en la luz de la gloria de Dios manifestado allí, la primera cosa que él lamenta es su pecado. David tampoco hubiera clamado, contra ti solo he pecado, si Dios primero no le hubiera señalado el dedo diciendo, tú eres el hombre, tú has pecado contra mí. Y entonces vemos, pues precisamente, este arrepentimiento de David en este salmo que acaba de citar. Precisamente por esto, el Señor, por medio de su palabra, en Romanos 6, versículo 12, nos da esta exhortación. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. El pecado, aunque desgraciadamente forma parte de nuestro ser, aún como creyentes, aún siendo perdonados y redimidos por la sangre de Cristo, sin embargo, el pecado, aunque todavía hay restos del pecado en nosotros, no debe tener poder en nuestras vidas. Por eso dice aquí el apóstol, no reine. Que el pecado no esté allí gobernando en vuestras mentes, en vuestras vidas, en vuestra forma de ser. No tenéis que ser llevados conforme a lo que son las opiniones pecaminosas del mundo, sino hay que saber lo que dice la palabra de Dios, lo que es la voluntad de Dios y traer esa enseñanza para nuestras vidas. Obviamente, desobedecer o pasar en alto esta exhortación de la palabra del Señor significaría pues seguir andando en desobediencia, significaría seguir andando en algún sentido en el pecado. Por eso en ese mismo pasaje, en el siguiente versículo, leemos, tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo aquí está enfocando todo el ser del creyente. No solo el alma que ha sido redimido, el alma que ha sido regenerado, el alma en que mora el Espíritu Santo, que de hecho la Escritura le llama una nueva criatura en Cristo. No, dice, donde está el alma, el cuerpo a que pertenece el alma. Todo nuestro ser hemos de presentarlo al Señor. Hemos de tener cuidado el uso que damos a cada uno de los miembros. Las maneras que el pecado podría tener su entrada y luego su expresión. Pues hay que cuidar esos miembros. Los ojos, hay que cuidar lo que vemos, los oídos, hay que cuidar lo que estamos oyendo. Hay que cuidar las manos, hay que cuidar los pies. Cada miembro tiene que ser, en vez de presentado, para que el pecado pueda teniendo su influencia sobre nosotros. Hay que presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, lejos de excusar nuestro pecado. ¿Y no es eso lo que a menudo hacemos? Pecamos y de alguna manera para tranquilizar la conciencia empezamos pues a poner excusas. Somos capaces, somos maestros en esto,
de excusar el pecado de tantas maneras, pero lejos de intentar excusar el pecado, determinemos en esta mañana delante del Señor, al primer domingo de este nuevo año, declarar la guerra contra el pecado hasta la muerte, contra cada expresión que el pecado podría tener en nosotros. Además de esto, para poder seguir en esta lucha contra el pecado, con paciencia hemos de confiar rigurosamente en el Espíritu Santo. Eso es algo que está ilustrado aquí por Santiago. En el versículo 7, él nos habla aquí del labrador. El labrador que después de haber preparado la tierra va a sembrar la semilla. Habiendo sembrado la semilla, pues él va a su casa, está tranquilo y ahí está esperando todo un tiempo. Pero ¿en qué está él esperando? Porque el contexto está bien claro en esto. Él no está esperando en las estaciones, en el tiempo. Él está esperando en el soberano que controla todas esas cosas. Él está esperando en el Señor. Y la lección es bien clara para nosotros. Si nosotros vamos a lograr a luchar y conquistar todo el resto de pecado que hay todavía en nosotros, tiene que ser confiando en otro, no en nosotros mismos. Confiando precisamente en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo enfatizó esto escribiendo a los Corintios cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Luchar de cualquier otra manera significaría la derrota total. Por eso, volviendo a los Romanos, esta vez en el capítulo 8, versículo 13, dice el apóstol, si bebís conforme a la carne, moriréis, la derrota. Si estamos confiando en nosotros mismos, si pensamos que a través de nuestros trucos, a través de nuestras invenciones, nuestras imaginaciones, vamos a vencer estos hábitos pecaminosos que todavía están claramente en nosotros, estamos engañándonos por completo. Por eso dice el apóstol, más si por el Espíritu. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, vais a vencer. Vais a experimentar la victoria. Y la manera de hacerlo, si por el Espíritu luchamos contra la carne, ¿qué implica eso? ¿Qué significa esto? Bueno, allí, y no tengo el tiempo, pero lo voy a mencionar para que luego en vuestro propio tiempo estáis meditándolo más a fondo. El capítulo 6 de Romanos. Si leáis cuidadosamente los primeros versículos de este capítulo, veréis 2 veces la repetición de las palabras sabiendo esto. Ahora Pablo está escribiendo a creyentes. Él está dando por sentado de que los creyentes están utilizando sus mentes, están capacitados para pensar de acuerdo con la enseñanza de la palabra del Señor. Sabiendo esto. ¿Qué es esto? ¿Sabiendo qué? En primer lugar, sabiendo que Cristo murió. Que Cristo venció el pecado, la muerte y el diablo, porque resucitó después de su muerte. Pero no es solamente que sepamos esta doctrina. Pablo dice, esto tiene una aplicación en que hay que meditar mucho. Sabiendo que Cristo murió y vosotros, unidos con Él, habéis muerto también en cuanto al pecado. Ahora que el que muere ya ha dejado atrás todo lo que antes le tenía dominado y afligido. Pues eso es lo que el apóstol está diciendo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos en Él y con Él. ¿Con qué propósito? Con el propósito que el pecado ya no tenga dominio, poder sobre nosotros. En su muerte, este pecado
ha sido ya conquistado. Pero además dice, sabiendo que Cristo también resucitó. Otra doctrina hermosa, pero algo que tiene que tener una aplicación para cada uno de nosotros. Porque de la misma manera que estamos unidos con Cristo en su muerte, estamos unidos con Cristo en su resurrección. Y Cristo resucitó para nueva vida. Y de la misma manera nosotros también hemos resucitado con Cristo para nueva vida. Esto, hermanos, es vital. Porque todos tenemos la misma tendencia que los Gálatas. Yo creo que cada creyente tiene esa tendencia. Pablo habló y preguntó a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿No es cierto que cada uno de nosotros tenemos que lamentar esta realidad? Sabemos que empezamos por el Espíritu, estamos ahí inactivos, pasivos, el Espíritu Santo obró sobre nosotros, de la misma manera que Cristo llamó a Lázaro para que fuese de la muerte, así el Espíritu Santo nos levantó de la muerte, fue la obra del Espíritu Santo en su totalidad. Ahora, desde entonces, podemos decir que siempre hemos ido confiando y obrando con el Espíritu para avanzar espiritualmente. No sabemos. Sabemos que tantas veces hemos confiado en la carne. Por lo tanto, hermanos, es tan imprescindible para nosotros esta verdad. La misma verdad que el Señor enfatizó a través de Zacarías con Zorobabel, el capítulo 4, versículo 6. Y que tengamos esto grabado en nuestros corazones. No con ejército, es decir, con ejército humano. Ni con fuerza, es decir, con fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que es importante en esta lucha contra el pecado que nosotros pues estemos confiando rigurosamente en el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, pensando en esta lucha y en esa paciencia que necesitamos para la lucha y que es el resultado de vencer en la lucha, hemos de ser o concienciarnos respecto a nuestro deber. Quiero enfatizar eso porque acaba de decir de que lo que hace falta aquí es la operación, la obra del Espíritu Santo. Y como siempre existe el peligro del péndulo, de ir de un extremo a otro extremo, pues alguien que podría pensar, bueno, pues mire, como yo soy carnal, yo soy una persona que estoy en la carne, eso tiene que ser la obra del Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo lo logre en mi vida durante este año. Yo me siento y me cruzo los brazos y el Espíritu Santo lo va a hacer. No es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. De hecho, lo hemos visto antes en ese versículo de Romanos 8, versículo 13, cuando dice el apóstol Pablo, mas si por el Espíritu hacéis morir. No que el Espíritu Santo va a hacer morir, vosotros hacéis morir las obras de la carne. En esta obra, hermanos, no somos pasivos. Éramos pasivos hasta el momento de nuestra regeneración, cuanto a nuestra elección, en cuanto a todo lo que venía en nuestras vidas, la iluminación de nuestras mentes, el Espíritu Santo tocándonos de tantas maneras. Éramos pasivos en todo aquello. Pero desde el instante que el Espíritu Santo nos dio la luz y nos dio la vida en Cristo, ya somos activos y muy activos con el Espíritu Santo. Y es en ese sentido que Pablo escribe a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 12, ocupaos vosotros, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, sabiendo que precisamente es el Espíritu Santo quien está obrando en nosotros. Pero fuera este concepto, esta idea de cruzarnos los brazos, nosotros hemos de estar también activos en este sentido. Pero luego también notamos que en esta lucha que tenemos en este año contra el pecado que hay en nosotros, para lograr mejor proyección de la paciencia del Señor,
hemos de considerar cada rasgo del pecado. Muchas veces hablamos del pecado en términos tan generales que nos queda así, pues, en un sentido general, en que el pecado realmente llega a no tener ningún significado prácticamente. El pecado, hemos de recordar, se expresa de tantas maneras, y además varía en el caso de cada creyente. La lucha que tú vas a tener en este año no es la lucha que voy a tener. La lucha que yo voy a tener no es la lucha que tú vas a tener. Pero todos estamos tratando el pecado. Lo que pasa es el pecado en diferentes sentidos. El pecado expresándose de diferentes maneras. El apóstol Pablo subraya esto en ese pasaje de Hebreos capítulo 12, cuando nos habla del pecado que nos asedia. Cada uno tiene un pecado en particular que debe conocer. En otras palabras, cada uno debe conocer su debilidad particular para que podamos enfocar nuestra atención en esas debilidades y estar buscando la gracia del Señor para poder enfrentar cada uno de estos pecados. Entonces, allí tenemos que estar vigilantes. Naturalmente, el concepto del pecado cambia con respecto a las edades. Yo con mis años ya no tengo la misma clase de lucha contra el pecado que tuve cuando tenía 15, 16, 18 años. La cosa ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero lo que no ha cambiado es el pecado. Las diferentes maneras de expresarse, sí, cambia avanzando los años. Así que, pues, los que somos aquí mayores en la iglesia, la lucha que nosotros tenemos ahora es diferente de la lucha que vosotros jóvenes, vosotros niños que sois creyentes, es bien diferente. No nos habla la Escritura en concreto del pecado de la juventud, no porque es más peligroso que el pecado de los años más avanzados. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo de huirse de los pecados de la juventud. Así que cada uno tenemos que conocer qué clase de pecado con que estamos tratando, con que estamos luchando, para ser vigilantes precisamente en ese sentido. Pero también quiero decir que para vencer esos pecados que todavía están en nosotros y así llegar a tener esa proyección de la paciencia del Señor en nosotros, hemos de canalizar la revelación divina como nuestro arma eficaz. El apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta a Timoteo, le afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay ninguna parte, no hay ninguna línea, no hay ninguna palabra, no hay ninguna letra que no está inspirado por el Espíritu Santo. Y por el hecho de que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, es útil para nosotros en esta lucha que tenemos contra el pecado. Pero hermanos, no es suficiente saber en nuestra mente, en nuestros corazones, en términos generales, que toda la Escritura es inspirada por Dios, saber que Dios es quien es el autor de todo este libro. Si cuando estamos siendo tentados, no hay alguna parte de esta Escritura que nos viene para ayudarnos en esta lucha, ¿de qué nos sirve? No hemos de ser expertos en cuanto a todo el contenido de la Escritura. Hemos de luchar, hemos de seguir a buscar siempre a mejorar nuestro conocimiento en términos generales de la Escritura, conocer bien las doctrinas de la palabra del Señor. Pero estamos hablando aquí de algo que nos afecta cada día de nuestras vidas, de esta lucha que tenemos cada día. Y el Señor nos ha dado herramientas, armas para poder luchar contra el pecado, pero hemos de saber cómo manejar estas armas. En otras palabras, una tarea, si no lo hemos tenido antes,
o lo hemos tenido ya, lo tenemos descuidado, pues en este nuevo año lo debemos establecer o renovar. Y eso es la memorización de diferentes versículos y pasajes de la Escritura. Te advierto, en este año te vas a encontrar en situaciones, en tentaciones, en dificultades, cuando no vas a tener la Biblia en la mano. Cuando tú estás en tu trabajo y tu Biblia está en el coche, pero la tentación viene con tanta precisión y tanta rapidez que no tienes tiempo ni siquiera de buscar en el bolsillo para sacar la Biblia y buscar algún pasaje donde poder enfrentar esa tentación. Pero si lo tienes aquí en tu mente, el Espíritu Santo, como un relámpago, puede traer cualquier pasaje, el pasaje adecuado para enfrentar esta tentación y por lo tanto es imprescindible que tengamos memorizado pasajes claves de la Escritura para servirnos en ese sentido. ¿Sabíais que Cristo memorizaba las Escrituras? Jesucristo memorizaba las Escrituras. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque estuve leyéndolo precisamente esta mañana en Mateo capítulo 4. Que cuando está enfrentado con las tentaciones del diablo, cada tentación Cristo responde porque escrito está y cita el pasaje en cuestión. Y así puede vencer la tentación del diablo. El salmista también pudo decir, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Hermano, todo esto es esencial para la paciencia. Para aumentar, para que esa paciencia tenga mayor proyección en nuestras vidas. Todo lo que estamos tratando esta mañana es esencial. Pero también debo mencionar que en esta lucha parando el pecado que todavía hay en nosotros y para nuestra paciencia hemos de cultivar religiosamente la oración. Este medio va completamente unido con lo que tratamos antes. No se puede separar la oración de las Escrituras. Pero creo que la importancia que tiene debe recibir también un trato aparte. Pero estamos hablando de la oración siempre unido con la palabra de Dios. La verdadera oración no es presentar nuestros razonamientos, nuestros pensamientos delante del Señor. Es llevar la Escritura, los pensamientos del Señor delante del Señor. Si tenemos que razonar delante del Señor sobre algo en nuestras vidas, vamos a llevar el razonamiento de la Escritura. Si estudiáis las oraciones que están allí para nuestra enseñanza en la Escritura, veréis que continuamente el razonamiento, la presentación de las promesas es basado en la palabra de Dios. Oramos de verdad cuando presentamos su palabra delante de Él. Pero no obstante, hermanos, tenemos que estar orando y mucho. Orar sin cesar. Lo que debe caracterizar este año también para nosotros. Curiosamente, cuando el Señor vio el enemigo acercarse, Él dio esta exhortación a sus discípulos. Mateo 26, versículo 41. Velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Fue por precisamente descuidar este medio que Pedro, junto con los demás discípulos, fueron sorprendidos en la tentación. ¿No es eso subrayado con aquellas palabras de Cristo cuando Él volvió después de estar orando, dejando a Pedro y sus compañeros estar orando con Él? Vuelve y dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Por descuidar la oración, tanto Pedro como todos los demás fueron vencidos en aquella tentación. Es aquí donde la paciencia es tan necesaria.
y a la vez es lo que aumenta la paciencia del Señor en nosotros. En ese sentido, necesitamos guardar cada día de este año tiempo, como oro. Tiempo cada día para estar a solos con Dios. Dice Cristo, entrar, cerrar la puerta en el aposento. Estar a solos con Dios, orando, buscando y clamando al Señor para que Él, de acuerdo con su promesa, nos dé más y más esta paciencia para este nuevo año. Pero también lo que es la oración en el sentido público. De aprovechar cada ocasión que tenemos. No siempre podemos, las circunstancias son tales que yo sé que muchos de vosotros no podáis estar los miércoles. Pero ¿qué hay del domingo en la tarde cuando precisamente hemos puesto este tiempo de oración para aquellos que no podíais venir de entre semana? Para poder tener y lograr pues esta armonía, este espíritu de oración entre nosotros. Cultivar también la oración espontánea. Sí, no siempre hay que estar en el aposento, no siempre hay que estar de rodillas en algún lugar. Porque hay momentos cuando no hay ni tiempo. El diablo es tan sutil. Y para que no tenga ninguna ventaja, siempre nosotros tenemos la ventaja en que donde estamos, en qué circunstancias estamos, podemos alzar nuestros corazones y clamar al Señor. ¿No es eso lo que hizo Pedro allí cuando estaba uniéndose en aquellas aguas, en aquel mar? Y él clamó, Señor, sálvame. Y enseguida el Señor le rescató. Hemos de avanzar también en este medio de la gracia. Y para terminar, en último lugar, para poder seguir lanzando y en esta lucha contra el pecado y aumentar nuestra paciencia, hemos de comprometernos recíprocamente en esta lucha. Es interesante notar que en las Escrituras hay muchas descripciones del pueblo de Dios. Una de las descripciones del pueblo del Señor de la Iglesia es de un ejército. El poder de un ejército no está en que hay unos cuantos soldados que están allí luchando sus particulares batallas. La potencia de un ejército está en que todos los miembros del ejército unidos están luchando con un mismo propósito, siguiendo los mandatos de su jefe. De su jefe. En este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Así también en el ejército del Señor. Esto es un concepto muy ignorado, muy descuidado en estos tiempos en que estamos viviendo. Se supone que nosotros, siendo presbiterianos, que tenemos este concepto de la iglesia unida, nunca de esa independencia, sino de la iglesia no solo local, sino en diferentes regiones y en todo el mundo. Tenemos este concepto, por lo tanto, pues cualquiera pensaría, pues para nosotros tiene que ser este concepto más fácil. Pero vamos a ser sinceros. Yo creo que aquí nos queda muchísimo todavía que aprender en ese sentido. Y sin embargo, la Escritura está tan clara. Habla tan claramente sobre esto. El pasaje clave o clásico tiene que ser Hebreos 10, versículo 25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. En otras palabras, tener la costumbre de en cada ocasión, cuando se puede, estar unidos con los demás del pueblo del Señor, luchando como miembros que somos de este ejército del Señor. ¿Con qué propósito? Bueno, en el versículo anterior lo leemos, considerémonos unos a otros. ¿Sabe qué es lo más fácil viéndonos? Yo puedo considerarte a ti cuando te tengo delante.
que cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi trabajo, que muchas veces tengo que decirlo, estás fuera de mis pensamientos, pero delante no. Considerémonos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. La única manera, hermanos, de hacer esto es estando unidos, estimulándonos, animándonos, estando juntos. El consejo de Eclesiastés nos viene bien cuando dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, del que se queda en casa, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. En ese sentido, tenemos que comprometernos en este primer domingo del nuevo año, contemplando este tema de la paciencia del Señor en nuestras vidas. Tenemos que responsabilizarnos delante del Señor en cuanto el uno al otro. Aprendamos a confiar los unos en los otros, en el sentido de poder compartir nuestras debilidades, nuestras dificultades, compartirlo uno con lo otro, para poder estar, por un lado, orando, por otro lado, cuando sea necesario, dando consejos bíblicos que nos podrían levantar estos ánimos que tantas veces nos hace falta. Hermanos, si queremos crecer en la paciencia durante este nuevo año, tenemos que hacer caso a cada una de esas exhortaciones que hemos venido tratando, a cada uno. Si de alguna manera podríamos resumir todo lo que acabamos de estudiar y aprender en esta mañana, yo creo que podrían ser esas palabras de Hebreos 12, versículos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, es en estos sentidos que en este primer año, el domingo del año, os deseo a todos un muy feliz año nuevo. Oremos a Él. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Darte las gracias, Señor, pues por recordarnos una vez más estas verdades tan esenciales, recordándonos lo que es la verdadera lucha que tenemos, aunque está el mundo a nuestro alrededor, está el diablo siempre cerca, pero el peor enemigo es el que está dentro de nosotros, este pecado que todavía resta en nosotros. Por lo tanto, Señor, te pedimos paciencia en ese sentido, porque sabemos que solamente a medida de que nosotros logramos la victoria contra esos restos del pecado, que podamos tener una mayor proyección de la paciencia del Señor en nosotros. Por lo tanto, Señor, te pedimos que en cada uno de nuestros corazones haya este compromiso que hemos venido tratando en esta mañana, que por tu gracia, que por el Espíritu, luchemos hasta la muerte contra toda clase de pecado. Por aquellos que pueden estar entre nosotros, que están completamente dominados por el pecado, te pedimos, Señor, pues que tú, quien eres el libertador, que ellos sean librados de este poder en esta mañana para gozar en el perdón de sus pecados. Te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén.